Buenas tardes. Lamentablemente, la 9ª conferencia CREX discurre hacia su clausura, pero antes tenemos la suerte de contar en la conferencia final con la participación de Atilio Bustos. Aunque él me ha dicho que más que presentarlo a él, presente a su grupo de investigación y de trabajo, para quienes no lo conozcan, les diré que Atilio tiene un cuádruple o un quíntuple currículum o perfil: profesional, investigador, docente, comunicador, asesor o consultor. Atilio Bustos es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Extremadura. Es investigador, como ya seguramente sabéis, del grupo SCIMAGO y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Es director del sistema bibliotecario de esta misma universidad y yo creo que ha sido profesor o ha impartido seminarios y conferencias en la casi totalidad de las universidades latinoamericanas, y en España también hemos tenido la suerte de contar con sus lecciones y seminarios, por ejemplo, en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona o en la Universitat Politécnica de Valencia en el máster CALSI. Atilio Bustos es también director del proyecto latinoamericano del SCIMAGO Lab y es un excelente comunicador, como vamos a poder comprobar. Por lo tanto, Atilio, bienvenido a estas jornadas, bienvenido de nuevo a España. Creo que has venido infinidad de veces ya y agradecemos por adelantado tu participación. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente a Rafael por sus muy generosas palabras, inmerecidas por supuesto. Primero quisiera agradecer a los organizadores del CREX y de forma muy especial a la Universidad de La Rioja y a Dialnet por esta magnífica oportunidad de encontrarnos nuevamente a discutir y reflexionar apasionadamente sobre estos temas que no solo son objetos de investigación, sino que son objetos de amores y de entregas tan decididas. No cabe duda que lo que voy a compartir con ustedes es el esfuerzo del grupo SCIMAGO y por lo tanto primero me referiré a Félix de Moya, que les manda un saludo tremendamente afectuoso, pero estamos jugando a una dinámica de las cambiadas. Él está en Chile en este momento y yo estoy en España en este momento. Y esto habla un poco de la movilidad del grupo. Me alegra mucho tener la oportunidad de presentar este título que puede ser muy largo, pero que guarda relación con tres temáticas que han estado presentes hoy en la discusión. A la presentación de Andrea y de Rafael, en donde plantearon Open Science y cómo el Open Science pudiera de alguna manera comenzar a tener efectos sobre el diseño de políticas públicas y por lo tanto el que dentro de un ranking de instituciones de investigación y particularmente de universidades, el más grande del mundo, esté presente indicadores de este tipo, genera en aquellos que utilizan los rankings la oportunidad de mirar sus instituciones y el desempeño que estas instituciones están teniendo a partir de un conjunto de variables objetivas. El segundo elemento es la presentación de Rafael Repiso y cómo se puede valorar el trabajo de las revistas científicas y de los editores que promueven y fortalecen esas revistas científicas editadas en nuestros países y por lo tanto incorporar en el conjunto de elementos que tienen presentes las autoridades universitarias o las agencias públicas que trabajan o valoran el trabajo de las universidades la variable revistas y ya lo voy a presentar, con los necesarios contrapesos que puede tener el efecto si solo incorporáramos la variable, el número de revistas que una institución tuviera y no hiciéramos el punto de oposición de si eso pudiera generar un nivel de comportamiento endogámico.
Y la tercera relación con lo que se ha presentado es la aplicación que acaba de hacer Nicolás y sus coautores en términos de la introducción de variables altimétricas para la valoración de impacto social. Por lo tanto, lo que quiero mostrar es desde la perspectiva de un ranking de instituciones de investigación y particularmente de universidades, el efecto que tienen la incorporación de nuevas variables en las metodologías de análisis y cómo se analiza el comportamiento de estas variables y entendiendo siempre que el ranking no es un desideratum cuantitativo, sino que representa que efectivamente las instituciones de investigación y particularmente las universidades fortalezcan el conjunto de dimensiones que hacen a las buenas prácticas y por lo tanto el efecto de que encarna esas buenas prácticas es la posición que tengan relativamente en los rankings. Por lo tanto, no se busca el trabajar para el ranking, sino que el ranking es el reconocimiento y por lo tanto la oportunidad de benchmark que me da respecto de mismo país o de otros países y de la misma tipología de universidades respecto de qué estoy haciendo bien y dónde tengo oportunidades de mejora porque me muevo de una forma distinta a los otros actores del sistema de educación superior. Por lo tanto, me voy a referir a las metodologías, a los resultados globales, a los resultados nacionales y me enfocaré en los efectos para los editores sobre la publicación de revistas Open Access. No voy a abarcar todos los aspectos de la metodología, pero quisiera primero mencionar que al tener un ranking mundial necesitamos utilizar métricas que sean aplicables en el mundo entero. Por ejemplo, no podríamos considerar el número de catedráticos o el número de profesores que tienen sexenios de investigación, porque eso tendría validez en España, pero no tendría validez en otros dominios. Lo segundo es que esos datos deberán ser simétricos, o sea, equivalentes en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el grado de independencia que exista entre la fuente de datos y la aplicación de la misma dará robustez al ranking. Cuando un ranking tiene que preguntarle a las propias instituciones respecto de valores a considerar en ellas, la oportunidad de todos aquellos que hemos trabajado en análisis institucional sabemos que el recetario de cocina aplica de forma diferente. Voy a poner dos ejemplos. ¿Qué es alumno? Depende de la fecha en que lo tomo, del nivel de compromiso de ese estudiante a lo largo de su progresión académica, o qué es un profesor. Ambos, que parecen ser indicadores muy básicos, resulta que pueden tener decenas de definiciones distintas. Es un ranking que no tiene aspiraciones holísticas, o sea, no pretende decir de todas las funciones sustantivas de una universidad son cubiertas por él, pero a partir de un peso muy significativo de la investigación, presumimos que una universidad que tiene unos desempeños de investigación, en realidad podemos trasladar que eso es un proxy que explica que los procesos docentes o la vinculación con el medio o la extensión tiene un sustento en unas capacidades humanas que permite realizarlo de manera generalmente muy bien. Este ranking en particular, si bien pudiera tener versiones por regiones, en realidad no existe ninguna diferencia de posición relativa en los rankings mundial respecto de los rankings regionales. Por lo tanto, se ve una coherencia a partir de una metodología única y no de metodologías que tuvieran variabilidades de acuerdo a continentes determinados. No es un ranking de percepción pública, por lo tanto no se aplican encuestas, no se mide la opinión de los actores. Y el conjunto de variables fue determinada a partir de un experimento en abierto. Durante un año y medio se generó primero una herramienta de simulación de indicadores y por lo tanto fuimos aprendiendo de la forma en que expertos del mundo lo utilizaron. Luego invitamos a expertos del mundo y en la medida que lo utilizaban vimos el grado de ponderación que hicieron sobre el núcleo básico de indicadores. Sin embargo, como vamos a ver, en esta versión hemos incorporado algunos indicadores nuevos.
pero buscamos seguir aprendiendo y lo que hemos aprendido durante el tiempo es que los tamaños mínimos sí importan. Sobre bajo ciertos umbrales, los n son tan pequeños que el valor estadístico de la descripción que haga de la institución es limitado. Dos, que necesitamos un espectro lo más amplio posible de indicadores, de forma tal que las bondades de uno y las limitaciones del mismo se compensen con otros, produciendo un set que en este minuto va en 18 indicadores. Y que si todos los indicadores son size dependent, o sea, están íntimamente asociados a tamaños institucionales, el resultado es un ranking que es parecido al que está en la inconsciencia, en el consciente colectivo, pero que no necesariamente refleja la realidad pura. O sea, hay ciertos mitos en los países, no necesariamente aquí, pero en otros países donde la universidad más grande del país es percibida como muy buena o de mucha excelencia, y la evidencia muestra de que eso no es así y que puede estar a distancias significativas de ese primer lugar dentro del país. No voy a mencionar lugares, pero puede haber distancias de entre 22 y 24 posiciones relativas de lo que se cree que es la líder respecto a cada uno de estos indicadores. Por lo tanto, tiene que haber un conjunto de indicadores que sean independientes del tamaño, equilibrando de forma tal de que las pequeñas universidades tengan oportunidades de figurar en los rankings en los lugares que se merecen. Por lo tanto, hay un equilibrio entre indicadores que son sensibles a los tamaños institucionales y otros indicadores que son independientes de ellos. Las dimensiones del ranking son básicamente tres: investigación, innovación y impacto social, y la novedad está particularmente en impacto social, donde usábamos básicamente los datos de Reps y Google, y ahora se incorporaron los de PlumX y los de Mendeley. El conjunto pesa 50% los indicadores de investigación, un 30% los indicadores de innovación y un 20% los indicadores de impacto social. Los indicadores tienen los pesos ponderados que ustedes ven a continuación. Los que tienen ese Pac-Man, que en realidad es un pequeño gráfico, muestra que son size dependent, y por lo tanto aquellos que no tengan ese indicador significa que son indicadores independientes del tamaño. Hemos marcado los 4 nuevos indicadores que se incorporaron este año, que es el porcentaje de producción externa a revistas institucionales, el número de títulos de publicaciones institucionales indexados en Scopus, el número de revistas indexadas en Scopus, el porcentaje total de producción institucional en acceso abierto, y un conjunto de indicadores almétricos que en realidad es la incorporación, por un lado, de PlumX y por otro lado que pesa un 70% y de un 30% de Mendeley dentro de ese 10% en total. Los resultados globales es que logramos identificar 6.459 instituciones de investigación cuyos niveles de producción está sobre el umbral mínimo, que es 100 artículos indexados en Scopus por año. De esos, 3.400 son universidades. De Europa Occidental hay 653 universidades. Visualmente se puede notar, aquí hemos filtrado solo en el sector universidades, que éstas se concentran en un hemisferio norte y que efectivamente en el sur la presencia es menor. Particularmente España ha progresado en el número de universidades que están presentes en el ranking. En general, el número total de instituciones universitarias de un país, el número total de universidades en el ranking respecto del total del país, habla de los grados de madurez de los sistemas universitarios. En aquellos sistemas universitarios en que una proporción más alta de las universidades está presente, muestra que ese país ha progresado. En alguna conversación de pasillo ayer hablábamos del caso de Ecuador.
El caso de Ecuador, que no lo hemos analizado en esta presentación, muestra cómo paulatinamente aceleradamente ingresado al ranking universidades porque ninguna llegaba al umbral de los 100 artículos por año. Por lo tanto, comienza a mostrar en otros dominios de que el tema del número total de instituciones presentes respecto del conjunto existente es un indicador interesante. En continentes como Europa, donde el desarrollo de las universidades, particularmente las universidades públicas, es muy sólido y ellas tienen particularmente un perfil dentro de la clasificación de Carnegie de universidad de investigación, este análisis no es particularmente sorprendente. Lo que sí es interesante es que si analizamos por continente la distribución por cuartiles de las universidades, nos damos cuenta que el grado de presencia en el cuartil 1 de Europa es equivalente al grado de presencia de universidades norteamericanas en ese cuartil 1. Pero ya el cuartil 2 y el cuartil 3 muestra un número de instituciones universitarias europeas que se concentran hacia las de más alta calidad, cuando en Estados Unidos esa distribución en el cuartil 2, que es el de color rojo más oscuro o rosado más oscuro, y el cuartil 3 en el rosado más claro, es mucho más disperso. Por lo tanto, homogéneamente las universidades europeas tienden a ser de la más alta calidad. En el caso de los resultados nacionales, las universidades catalanas tienen una presencia muy alta en las primeras posiciones y las han mantenido a lo largo del tiempo. Las universidades de Madrid aparecen en un segundo nivel. Las universidades valencianas también tienen una posición muy destacada. Granada también, o sea, las universidades andaluzas y particularmente la de Granada muestra una posición en las primeras, dentro de las primeras del país. En España, como es natural esperar, esas primeras posiciones están ocupadas por universidades públicas. No es hasta la posición número 13 en que aparece una universidad privada. Ustedes perdonen que esto no cumple las instrucciones que Tomás nos dio respecto, pero déjenme explicar de que esto es cuando me explicaron a mí qué es el baile típico de México. Dice, mira, tú tienes que poner los ojos desenfocados y vas a lograr cómo los colores se mueven. Más o menos lo mismo que le pido a ustedes. No traten de ver con precisión. Lo que está aquí presente son los 18 indicadores, los primeros 18 indicadores que se desagrega el ranking. Lo que tenemos en esta columna es las universidades españolas presentes, he destacado los de la casa. Esto es un mapa térmico en donde la columna final es el promedio ponderado para España y por lo tanto aquellas columnas donde el color tiende a verde, la cosa está bien, donde está amarillo es para ponerse amarillo y donde está rojo es para quedar colorado. Si se fijan, una zona de fortaleza en las universidades españolas es el impacto normalizado, que es la segunda columna, y lo que he destacado en este recuadro de acá es la zona de la proporción de producción en Open Access. Y fíjense cómo la proporción de producción en Open Access en el conjunto del desempeño de las universidades españolas respecto de las 3.800 universidades analizadas se constituye en la fortaleza del país y por lo tanto, si bien desde el punto de vista del peso en el ranking, el peso de la producción en Open Access
es solo el 2%, en realidad para las universidades españolas, como vamos a ver, esa proporción significa mucho. Ya vamos a analizar en distintos rangos de universidades cómo se desempeña. El segundo indicador es la proporción de la producción científica de la universidad en Open Access que no es en las revistas de la casa. Y la tercera columna, que es esta, es el peso que tiene el número de títulos editados en la casa que está indexado internacionalmente. Por lo tanto, aquí es interesante el primer caso de la Universidad de Barcelona, pero más destacadamente el caso de la Universidad Complutense de Madrid en términos de el número de títulos indexados. Por lo tanto, aquí hay dos variables que entran en competencia. La variable que es porcentaje de producción total en acceso abierto, no descontada la producción de la casa, y el número de títulos de la casa. En la medida que sube uno y baja el otro, la cosa se va balanceando particularmente bien. ¿Cuál es el desafío de cara a un editor? Porque el riesgo mayor sería que los editores tuvieran el mayor éxito imaginable, pero que su éxito al generar revistas que están indexadas pero en los cuartiles más bajos es que deterioren los indicadores de impacto normalizado o de excelencia de la propia universidad. Por lo tanto, el éxito del editor aislado de trabajar en la calidad de las revistas puede producir sobre la propia universidad un efecto negativo. Esto en España no se ve tanto, pero en otros países este éxito editorial puede mandar el resultado de la universidad a una posición muy descendida. Particularmente, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid tienen 26 journal indexados y eso hace que este indicador se vea el mejor de España. Pero solo 3 de esas revistas están en Q1. Cuando en España se publica en Q1, los resultados de impacto están por sobre la media del mundo. Cuando publican en Q2, el impacto está en una zona de 0.9, 0.95, 0.85 por debajo de la media del mundo. O sea, ya en Q2, en vez de sumarle impacto a la universidad, le sumo producción, pero le resto en indicadores de impactos. Por lo tanto, la incorporación de estos 3 indicadores claramente funciona muy bien lo de producción en Open Access, pero los otros incorporan en las categorías de análisis de un vicerrector de investigación o de un rector de que tener revistas propias es potente, pero también cómo cuido la proporción de esfuerzo desarrollada en esta revista. Aquí tomamos 10 primeras universidades. Obviamente estas 10 primeras universidades son claramente universidades de investigación, tienen rango de producción por año entre 6.000 y 3.000 documentos. En naranja ustedes pueden ver el efecto que tiene el impacto normalizado, la variable siguiente es el tamaño de la producción, la variable en gris es el porcentaje de producción en Open Access, si se fijan, es en la mayoría de los casos una variable importante, como lo es el impacto tecnológico. Y que el número de revistas propios que en azul, por ejemplo, la Complutense de Madrid explica un porcentaje muy alto del resultado global del indicador, el Autónoma de Madrid explica muy poco. Y luego es el porcentaje de publicación en Open Access en revistas que no sean las propias. Si se fijan, si el total del recorrido de la variable aquí es 10, el 100%, el recorrido de este conjunto de universidades de investigación va entre casi los 8 puntos hasta casi los 6 puntos.
Pero en general, cuando uno mira universidad de investigación, se da cuenta que el conjunto de 18 indicadores que influye en el ranking tiene una distribución más o menos armónica respecto del peso de cada una de estas variables en el indicador agregado. Pero tomemos ahora un segundo grupo de universidades que está en la zona media, en la posición entre universidades que publican 1.500 a 750 documentos. Estamos hablando de la zona de las posiciones 25 a 35 dentro del conjunto de universidades ranqueadas. Y aquí nos damos cuenta que el peso del impacto normalizado es mucho mayor, esta zona naranja. Perfecto. Y que la producción Open Access explica un porcentaje muy alto, el más alto del conjunto del indicador. La variable va entre poco más de 3 puntos y la dispersión aquí es muy pequeña, y que el impacto tecnológico, o sea, aquella proporción de la producción científica que es citada en patentes, es muy alto, que también es un rasgo característico del país. Y en aquí nuevamente lo que aparece es que el tener revistas propias tiende a tener un efecto moderado, y el porcentaje de producción en revistas Open Access no propias es casi idéntico. Por lo tanto, aquí se produce casi una zona de indiferencia entre el efecto de tener revistas propias y de publicar en otras. Y finalmente, en las universidades, las 10 últimas que han incorporado al ranking, aquí están incluidas las nuevas que entraron este año. El impacto normalizado explica en algunas de ellas la mayor parte del indicador. El porcentaje de producción en Open Access es la variable que más influye en su posición en el ranking. El recorrido de esto va entre 1.8 y 1.35 del total de overall, y nuevamente en algunas de ellas que ya estaban en el ranking desde hace algún año anterior, el impacto tecnológico pesa. Por lo tanto, lo que observamos es, en términos relativos, es la incorporación de estos nuevos indicadores enriquece las categorías de análisis. En el caso de las universidades de investigación, el efecto se distribuye en el conjunto de buenas prácticas de esas universidades de investigación. Sin embargo, en algunas de ellas, el tener un mayor número de revistas tiene un efecto que supera el 2% respecto del total del indicador en el cálculo del overall, que en las universidades de rango medio las variables más importantes son, aparte de porcentaje de producción en Open Access, en el cual las revistas propias suman ese impacto normalizado. Por lo tanto, si no cuidamos el impacto alcanzado por los artículos individualmente, estaríamos actuando en contra de esa fortaleza institucional. Esto es un cálculo a nivel de artículo, no de revista. Por lo tanto, la contribución está asociada a la calidad de los artículos de la casa evaluados en esas revistas. Y finalmente, en las universidades más pequeñas, la presencia de revistas propias indexadas internacionalmente es tremendamente más escasa y por lo tanto tiene un menor peso en el conjunto. El futuro es que seguiremos estudiando esto, que se introducirán nuevos elementos que permitan ir caracterizando las distintas tareas o funciones sustantivas universitarias, y que las fuentes de información que tenemos irá permitiendo a los distintos grupos de interés dentro de la universidad hacer análisis que nos permita compararnos dentro del rol total y compararnos con el desempeño de otras casas. Muchas gracias. Muchas gracias, Atilio. Y
Ahora disponemos de 6 minutos exactos para preguntas, así que por favor, preguntas breves y las respuestas si puede ser también. Y por favor, Ernest. Ernest Abadal de la Universidad de Barcelona, muchas gracias por la presentación. La pregunta es sobre el indicador el porcentaje de acceso abierto. Entiendo que lo que hacéis es sobre las publicaciones que una universidad tiene en Scopus, ¿cuántas están en revistas de acceso abierto o hay más cosas? O si este artículo quizá está en una revista comercial, pero podría ser que estuviera en un repositorio. La cuestión es, ¿cómo calculáis ese valor del porcentaje en acceso abierto? Es a nivel de artículo, no de la revista. Por lo tanto, en los paquetes editoriales de Main Publisher, donde las revistas son híbridas, o como en el caso de EPI, que también es una revista híbrida, es la contabilidad a nivel de artículo. Ya, pero si un autor hubiera puesto este artículo en un repositorio, esto sí que ya no lo consideráis. No. Podría ser que el porcentaje fuera superior porque está en un repositorio. Pero hacer la trazabilidad de eso sería por eso imposible. digo, por eso es a nivel de la fuente en la cual el artículo originalmente fue publicado. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarte, Atilio, ¿algún indicador ideal para medir, evaluar o para premiar el depósito o las buenas prácticas en el depósito de datos, más allá del acceso abierto a las publicaciones, el acceso abierto a los datos, en la línea de lo que se ha comentado en algunas presentaciones esta mañana? Sin duda es un desafío interesante y debiéramos caminar hacia ese destino. Los datos en abierto son bienes según el campo del conocimiento en que uno se mueva desde los mediados de los 60, datos oceanográficos, datos atmosféricos, datos antárticos, datos astronómicos, han sido datos en abierto desde esa época. Por lo tanto, el fenómeno del Open Data no es necesariamente nuevo. Se le puso un nombre nuevo a algo que era una costumbre en algunos campos disciplinares. Lo segundo es que ya al mencionar la historia mencionamos la dificultad. No necesariamente es fácil integrar estos subsistemas de información y por lo tanto ahora los repositorios de datos en abierto para determinar una única fuente de datos. Por lo tanto, una dimensión sobre la cual se seguirá trabajando es el grado de representatividad de las fuentes de datos utilizadas en cada uno de los indicadores para asegurar de que esto que es una tendencia y una buena práctica deseable efectivamente pudiera llegar a ser materializada. Por lo tanto, no solamente es la exploración del indicador, sino que la exploración de la mejor fuente de datos para nutrir de información ese indicador. Muchas gracias. Una última pregunta de 2 minutos para Nicolás. Era un apunte sobre el tema de lo del acceso abierto verde de los repositorios. Ahora para el ranking de Leiden hemos estado trabajando con gente de allí para ofrecer datos de acceso abierto y lo que hemos hecho ha sido utilizar Unpaywall, que es gratuito y la API esta te permite identificar artículos que están depositados en un repositorio, siempre cuando tengan el DOI añadido. O sea que esa puede ser una manera de poder cubrirlo. Gracias. Muchas gracias, Atilio, muchas gracias a todos por participar. Esperamos verte en futuras ediciones de las jornadas y, por favor, un segundo aplauso para Atilio.